Bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Ahí pueden levantar sus manitos virtuales si alguien de ustedes, o sus familias estuvieron en lo que es, alguna secta. Eh, Aquí se mencionan, Rosacruces. Los Rosacruces son, un una secta en Monterrey. De hecho, creo que está por Félix U. Gómez. Si bien recuerdo, ahí hay un templo. Tienen una mezcla medio extraña de cosas en las que creen. Testigos de Jehová, pues, aun y cuando se dicen que son medio, que son cristianos y todo, la verdad no, o sea, ellos, la Biblia que ellos manejan está totalmente diferente a la de nosotros en algunos casos. La, Hay, iglesias, unificadas, iglesias espiritistas, niños de amor, cienciología, otras religiones, por ejemplo, las nativas estadounidenses que tienen, ciertos dioses o ciertos espíritus guías, eh, religiones orientales como hinduismo, budismo, etcétera, etcétera. Aquí lo que se pregunta es si alguien de ustedes o alguien de su familia ha estado involucrado en esto. ¿Por qué? Porque puede haber un espíritu de mentira, puede haber un espíritu de falsa religión, que pueda estar ahí metido en eso. Entonces, es importante, si ustedes van a usar este cuestionario, pues, ¿cuál es el trasfondo que trae la persona? Creo que aquí en México, sobre todo con los abuelos, es más común, escuchar de masonería. En el caso de la masonería, pues, ellos se autonombran sofistas, que es amante de la sabiduría y que están, buscando esto, pero la verdad están, con otro tipo de cosas que abren puerta a espíritus. Y aparte ellos manejan muchos, ya sea anillos, colguijes, etcétera, etcétera. Cuando hablamos del mormonismo, los que son los mormones, pues ellos creen aparte de la Biblia, tienen un libro que le llaman el libro del Mormón, que si bien recuerdo se lo presentó el ángel Moroni al señor Smith, y de ahí viene también. Hay diferentes tipos de religiones, falsas. Entonces, en el caso de lo que viene siendo la masonería, de hecho es un espíritu medio fuerte. Hay que echarlo. Ahora, hay dos diferentes tipos de masonería, las que me ha tocado ver. Hay unas que sí están súper pesadas, que ya están muy espiritistas, y hay otra masonería como que está por encimita. eh, entonces nada más hay que tener cuidado, como que hay que guiarlos a renunciar, hay que guiarlos a reprender todo eso. Puede haber espíritus de hechicería, de anticristo, de confusión, de burla, de, falsa religión, y también algunos espíritus que detrás de todo esto se mueven. Puede haber apatía, puede haber dureza emocional, puede haber escepticismo, incredulidad, ah, etcétera, etcétera. Entonces, es importante guiar a la persona a esto. Ahorita, primero, cada uno de ustedes, para que lo estén, circulando. Cuando hablamos de alergias, cierto es que hablamos de algo físico, pero hay veces que también se puede desencadenar en algo espiritual. Eh, en el sentido de que es algo hereditario. Eh, hay, vamos a decirlo, hay alergias, cuando hay ciertos cambios, o sea, las alergias normales, pero hay unas que tú ves patrones repetitivos en los papás, en los hijos, etcétera, etcétera. Entonces, se puede orar sobre eso, se puede orar sobre, hay personas que tienen como, un espíritu de pobreza, detrás de ellos. Entonces nada más hay que orar, para que Dios nos revele qué es lo que hay detrás
de cada una de las personas. Por ejemplo, una vez, y aquí si ustedes pueden poner en el chat, y yo estaba orando por una persona y había un patrón muy definido de una enfermedad específica en toda la familia. Entonces, lo guié a orar para romper con esa herencia, déjame usar esta expresión, una herencia espiritual de enfermedad. Eh, Eso se puede orar. Entonces, aquí cada uno de ustedes, fíjense cómo están sus abuelos, sus padres, primos, tíos, o sea, fíjense en toda la rama cómo están. Hay unas personas que son tienen, no sé, como un patrón de cáncer. Hay personas que traen un patrón de pecados también, o sea, he conocido personas que el papá tenía una familia, ellos tuvieron otra familia, entonces hay cosas que se tienen que ir rompiendo, ¿ok? Este, si tienen una pregunta, algún comentario, por favor, menciónelo. Déjeme, por ejemplo, en mi familia, eh, yo estaba más joven cuando empezaron a ver patrones que había uno de muerte temprana. Cuando lo de muerte temprana, un tío falleció de un accidente, y así iban falleciendo así a los 30, 20 y tantos años. Entonces, la familia oró para romper con cualquier cosa que hubiera de muerte temprana. Son cosas que cada uno tiene que orar, Dios te va a mostrar qué es lo que hay, pero primero esto nos lo aplicamos a nosotros mismos, ¿ok? Vamos bien hasta aquí, comentario. Mi abuela tuvo diabetes, mi mamá también, el lado de mi esposo, su abuela igual. Bueno, ahí también, puedes orar para que Dios al final vamos a orar para que vean cómo podemos orar al respecto a esto. Cuando hablamos de mm, mm, posesiones de vestiduras, sujetos de interés masónicos, eh, una vez me tocó escuchar al hermano Rubén Lozano, estaba orando él por un masón y tenía un anillo. Y cuando estaban orando, dice que el anillo salió disparado. O sea, ese tenía algo, ese anillo. También me tocó ver o bueno, mejor dicho, había un pastor que le habían regalado una cruz masónica. Y la persona que se lo topó en un elevador y le dijo, tú traes esa cruz, esa no deberías de traerla, esa no, tú no estás hecho para eso. O sea, lo que viene siendo la masonería, eh, se supone que creen en el arquitecto, en un arquitecto del universo, pero al final el arquitecto que ellos adoran no es Dios. Entonces, por eso hay cosas que debemos de estar cuidándonos. Ah, en la familia, pues sobre todo eh, No, ahí que no tengo puede, dinero. a ver, ¿sí? Ok. Este, que se pueden abrir puertas en lo familiar, entonces pueden haber consagraciones, entonces es el tipo de cosas sobre las cuales hay que estar hablando. He escuchado que se pueden transferir demonios, no es tanto demonios, pero yo creo que sí, este, un objeto, por ejemplo, si tú tienes un objeto, que fue consagrado de un dios o algo, pues claro que vas a sentir opresión en la casa. Entonces, es por eso ese tipo de cosas, o sea, el que cuides qué es lo que metes a tu casa para evitar que haya opresión. Bueno, continuemos. Ah, Se siente confundido mentalmente, tiene bloqueos mentales. Aquí hay que orar por un espíritu, o sea, orar para reprender un espíritu de confusión que puede estar en la persona. También hay veces que la persona está fantaseando, entonces
hay que ver si es porque quiere escapar de la realidad o si es algo que lo está, que lo está oprimiendo. Eh, Mi abuelo fue masón, pero él aceptó a Cristo en su corazón. Aquí solamente orar, Señor, si hay algo que se haya quedado en mi vida, en la vida de mi familia. Al final vayan apuntando todo eso y ahí en una libretita o algo vayan tomando notas para orar al final de todo eso. Que si padecemos pesadillas, eh, cuando hablamos hay dos, déjame ponerles, podemos tener pesadillas y hay veces que es un espíritu de terror nocturno el que se puede estar manifestando, entonces sobre ese el cual hay que reprender espíritus de violencia, de temor. Hay personas que pueden estar teniendo sueños de lujuria, entonces pues ya nada más hay que estar preguntando o aún espíritu de muerte que puede estar presionando. Ahora, a mí en lo personal me ha tocado que en la noche, ocasionalmente, en la noche estoy dormido y de repente siento que me están ahogando en mi sueño y yo estoy orando en lenguas en el sueño y estoy reprendiendo y no me deja hablar y estoy reprendiendo en el nombre de Jesús. Me levanto y empiezo a reprender y se va eso. Son ataques en mi sueño, entonces hay que estar constantemente en guardia porque sí se puede recibir opresión por ese lado. Eh, ¿Se ha sentido alguna vez tentado cometer suicidio? ¿Lo has intentado? Sí, ¿cómo? ¿Has deseado morir en voz alta? Aquí es sobre todo si le llega a tocar ministrar a jóvenes. eh, en lo personal me ha tocado estar en retiros o en eventos de jóvenes y he notado en estos tiempos, más en estos tiempos, llevo trabajando con jóvenes desde finales de los 90, para que se den una idea, ya un chorro de años. Y he visto más en esta época personas que tienen ansiedad, tienen depresión y tienen pensamientos suicidas. Entonces, hay que reprender un espíritu de muerte y cuando nosotros decimos en voz alta, no, es que me quiero morir o que estamos declarando cosas que necesitamos arrepentirnos porque estamos abriendo puertas. Entonces, ahí hay que arrepentirnos, renunciar a toda cosa que hayamos dicho y pedirle a Dios, Señor, que cierra toda puerta que yo haya abierto. Dice, en mi familia, 8 hijos, 4 divorciados, una mamá soltera, 2 casados. Mi papá, 3 hermanos y mi hijo fallecieron. 2 de mis hermanos y mi hijo fueron el mismo mes de noviembre. Bueno, pues yo creo que sí se puede orar sobre algo ahí, porque ya estamos viendo un patrón. Dice, ¿qué pasa cuando alguien tiene como que puede mover los objetos con la mente? Pues no es con la mente, es un demonio. Entonces, son de las cosas que hay que tener mucho cuidado, porque hay veces que nos creemos todas las explicaciones que nos den, pero, o sea, hay poderes que los demonios pueden estar dando para esto. Pero oren. Dice, ha tenido temor fuerte y prolongado en alguna de las siguientes listas: fracaso, ineptitud, oscuridad, violación, estar solo, del futuro, multitudes, hombre, hablar en público, pidiendo de los demás, muerte o lesión de un ser amado, incapacidad de competir, figuras de autoridad, muerte, violencia, Satanás, espíritus malignos, mujeres, alturas, locuras, accidentes, llegar a viejos, lugares cerrados, enfermedad terminal. Eh, Dice un pasaje, lo que temía me sobrevino. Entonces, hay que tener cuidado de qué estamos guardando en nuestro corazón, porque cuando hablamos de temor o hablamos de miedo al futuro,
muchas veces eso también abre una puerta que nosotros tengamos un espíritu de temor que nos esté oprimiendo. Ahora, hay temores sanos, déjame ponértelo de esta manera. Oye, pues, ¿cuál es un temor sano? Oye, pues, eh, no sé, un perro que ladra, pues, oye, pues sí, pues, o sea, es cosas que dices, bueno, es para preservarme, pero hay personas que tienen un temor que dices, oye, no es normal. Yo aquí quería, porque hay veces que la persona cuando siente temor, así exagerado ciertas cosas, el temor lo paraliza. Yo les he dado mi testimonio de cómo cuando yo iba a iniciar algo nuevo, el temor me paralizaba y todo no me dejaba avanzar hasta que Dios me hizo libre de ese temor. La persona que oró por mí me dijo que era una maldición de temor. Entonces la rompió y ahí fui totalmente libre. Entonces, como las llamadas fobias, sí, hay miedos que son irracionales. Entonces hay que saber qué es lo que está detrás de ello. Ahora, hay miedos que son por traumas. Por ejemplo, me tocó una vez una persona que no podía dormir mientras iban manejando a alguien porque de niña tuvieron un accidente mientras ella iba dormida. Entonces, ella ya no puede estar, o ya no podía estar dormida mientras alguien iba manejando. Entonces, eh, vamos estén anotando todo lo que estamos viendo. Vamos a orar al final. Si me ven así medio mocoso, es que estoy en una ciudad que estamos a 5 grados cuando mi cuerpo apenas estaba acostumbrando a los veintitantos y ahora me lo bajaron a los 5. Entonces, ahí dispensen eso. Ok. ¿Vamos bien hasta aquí, dudas? Antes de pasar a todo lo demás. Eh, terminando es divorcios, o matrimonio, insectos, perros, separación, arañas, todo lo que mencionaba mi hermana de las fobias. Ahora vamos a comenzar con la categoría C. La categoría C viene siendo lo que hablamos de brujería o hechicería o ocultismo. Cuando hablamos de un pacto con el diablo, hay personas que venden su alma o pueden hacer algo a cambio de algo. Renuncian a algo o sacrifican algo con el fin de obtener éxito, fama, dinero, etc, etc. Ahora, eh, si fue un pacto de sangre donde ellos derraman sangre para firmar el contrato, pues esto es como hacerlo más tangible el convenio. Entonces, aquí lo que hay que hacer, pues, es guiarlos a renunciar a las palabras gracias, hermana Liz Mayela, renunciar a las palabras que dijeron. Por ejemplo, eh, renunciar a cualquier acuerdo, renunciar a cualquier palabra, etcétera, etcétera. Y luego yo declararía en el nombre de Jesús y por la sangre de Cristo, queda invalidado todo acuerdo, todo pacto, toda cosa se haya manifestado. Eh, Oro en el nombre de Jesús por completa limpieza, purificación de cualquier cosa que yo haya contaminado mi vida, si llegan a tomar algo, porque hay veces que pueden tomar algo, etcétera, etcétera. Entonces, nada más para que lo tengan en cuenta. Ahora, ¿sabes si le han echado alguna maldición a, a usted o a su familia? Si no, ¿por qué? Explique. Eh, Hay veces que nos podemos encontrar que hay personas que buscan nuestro mal, o sea, tenemos un enemigo, buscan nuestro mal y buscan maldecirnos de alguna manera.
Entonces aquí, ¿qué tenemos que hacer? Es perdonando primero a la persona que echó la maldición, pidiendo perdón, Dios perdónalo, no sabe lo que hace, y pidiendo la misericordia de Dios sobre esa persona, porque dice la Biblia, yo bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Entonces, y yo rompo, por ejemplo, ¿cómo oraría yo en el nombre de Jesús y por la sangre de Cristo? Declaro cancelada, revoqué, revertida toda maldición, toda brujería, toda hechicería, toda cosa que haya sido echada en el nombre de Jesús es rota ahora. Entonces, con esto podemos estar seguros de que cualquier cosa que haya sido echada sobre nosotros es rota. Ahora, hay personas que le dan más poder al diablo que a lo que Dios hace, o sea, tienen un temor de estas personas. Entonces, nosotros debemos de saber en quién hemos confiado. ¿Quién es el que te ha dado la autoridad? Tú has sido hecho rey. Dice la Biblia que nos ha hecho reyes y sacerdotes. Entonces, si tú eres un rey y un sacerdote, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos amó, entonces tú tienes la autoridad, simplemente plántate en esa autoridad y estás bajo la autoridad de aquel que tiene el nombre que es sobre todo nombre, ante cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces, aprende a usar esa autoridad y plántate sobre esa autoridad. Y dice, ¿sabe usted si sus padres o algún pariente, lo más lejano que usted conozca, ha participado en el ocultismo, hechicería? Si no, ¿quién lo hizo? ¿En qué medida? ¿Por qué preguntamos? Miren, creo que a todos nos ha tocado, sobre todo los que tenemos arriba de 40 y tantos años. Ya sea que tu abuelo, tu abuela te hayan barrido con un huevo, personas que hacían brujería, etc, etc. Entonces, todo ese tipo de cosas donde tenemos antecedentes familiares, debemos de pedir perdón por esas puertas que se hayan abierto, pedir a Dios que eh, perdonar y pedir perdón. Y luego, si hay un espíritu generacional de brujería, echarlo fuera. Hay veces que dicen, no, es que mi abuelo, un familiar era brujo, bruja. Simplemente echamos fuera toda línea generacional que haya habido por ahí. ¿Ok? ¿Vamos bien? Si no, ahí pueden anotarme sus preguntas, sus dudas, sus comentarios. Buenas noches. Una pregunta, ¿qué es escritura automática? Ok, escritura automática, bueno, vamos a, hay personas que entran en trance y empiezan a escribir y se supone que es un mensaje, es como un medium. Eh, Órale, dice, la tía abuela de mi abuelito era bruja, se transformaba y volaba y hacía pactos, eso decía mi abuelo. Si se transformaba, hay unos que les llaman nahuales. Los nahuales es la frase que usamos aquí en México de personas que se convierten en animales, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a platicar de un poco de todo esto. Eh, Adivinadores, aquellos que adivinan tablas ouijas. De hecho, yo creo que es de los más conocidos, pero por las películas, pero la verdad tenemos que tener mucho cuidado. Si ustedes participaron con el juego La Ouija, pues es simplemente un portal con el que te comunicas con espíritus. Los mediums son, de hecho, hay una serie de televisión en Estados Unidos donde hay un medium que habla con los muertos y empieza a comunicarles mensajes de parte de esas personas. ¿Cómo puede hablar con ese tipo de personas? Son espíritus familiares, espíritus que conocen a la familia y simplemente dan un mensaje para enganchar a esas personas.
astrología, todo lo que tenga que ver con los astros, levitación, pues, o sea, levitar no es así de algo de cristiano, simplemente es un demonio que te está auxiliando, horóscopos, magia negra, o sea, cualquier tipo de magia, es para poder influir en alguien. Solicitud un espíritu guía. Los espíritus guías, hay ciertas religiones que te dicen que tengas este espíritu guía que te va a acompañar y todo, o sea, vil demonio. Cristales, movimientos de la nueva era, cartas tarot, que es adivinar el futuro, sesiones de espiritismo, invocar muertos, quiromancia, también es parte de lo mismo de tratar de comunicar algo de terapia del color, esa no me recuerdo muy bien. Viajes astrales, se supone que tu espíritu sale del cuerpo y hace viajes, fetichismos. Fetichismos es cosas que te causan placer, ver ciertas cosas, adoración a demonios, clarividencia, escritor automáticos, curandero. O sea, si alguien de tu familia o tú has participado en esto, pues ahí simplemente ve ordenando ahí o ve marcándolo. ¿Has leído libros sobre ocultismo, brujería? Porque es importante. Fíjense que escuché el testimonio, no les voy a decir quién. Antes de entrar, nada más déjenme, antes de que se me olvide. eh, Hay cosas que nuestros ancestros hicieron, simplemente es tratar de cortar con todo esto para ya no estarlo trayendo más hacia nosotros, porque puede haber, a través de todo ese tipo de cosas pueden entrar situaciones que pueden estar privando nuestras vidas. Si ustedes recuerdan el libro de los Hechos, había una muchacha que tenía un espíritu de adivinación y decía, estos hombres han venido, o sea, está diciendo la verdad. Y Pablo se fastidió de esta muchacha y reprendió al espíritu, y el espíritu dejó a esta muchacha y pues le fue mal. Bueno, la muchacha quedó libre, pero se desquitaron con Pablo porque les quitó la fuente de ganancias. Eh, Ahora sí vuelvo. Sí, hay que tener cuidado con lo que leemos. Escuché el testimonio de este cuate. Este cuate bueno, es brillante, o sea, en el sentido de que es muy estudiado. Y el cuate, siendo líder de jóvenes, empezó a leer la Biblia satánica, empezó a leer ¿cómo se llama? A Nietzsche, empezó a leer varias cosas y eso empezó a traer una confusión a él, que de tal manera que abandonó la fe. Su esposa seguía, duro y dale. Y Dios en su misericordia lo alcanzó y él sabe, o sea, se arrepintió y todo eso, pero creo que mucho de lo que él le afectó fue el estar leyendo cosas que no debió de haber leído. Y si nosotros empezamos a estar leyendo sobre esto, eh, vamos a abrir puertas para confusión, vamos a abrir puertas para lo que viene siendo, como este cuate, apostasía. Necesitamos ser muy cuidadosos. Hay personas que piensan, no, es que hay que saber qué es lo que tiene el enemigo. No hay que, no hay, así como dice el libro Apocalipsis, personas que están en las profundidades de Satanás. No hay que buscar, adentrarnos a ver qué hace el enemigo. O sea, Dios, hay que meternos con Dios, estudiar su palabra y Dios nos va a revelar todos los planes del enemigo, nos va a dar discernimiento acerca de eso. Eso puede contaminar la mente, el corazón, entonces hay que tener
mucho, mucho cuidado. Dice también el estudio de los ángeles, ¿qué ángel es tu guardián? Sí, me ha tocado ver personas, cuando lo vi, yo me puse a orar en ese momento. Un doctor, eh, este, súper católico y todo, sacó un medallón, una cadena, y empezó, a hablarle al ángel, eh, se supone, yo era joven, pero cuando vi eso dije, no, esto no está bien. Y hacía preguntas, y si era una respuesta sí, se movía de determinada manera, si era un no, hacía un círculo, o sea, y se estaba moviendo, o sea, la verdad el doctor no estaba haciendo, pero yo me puse a orar, porque lo estaban haciendo con un familiar, no podía intervenir, simplemente orar y todo. Entonces tengan cuidado, de hecho, hay personas que según esto piden permiso para hablar con tu ángel. Me tocó en mi juventud que alguien me estaba platicando de eso, una compañera de trabajo, y yo pude ver que era un espíritu familiar, o sea, simplemente estaban hablando con el espíritu que traía y checaba a toda la familia. Ah, déjenme ver aquí. Ok, déjenme aquí. Ha participado en meditación trascendental, tiene un mantra. Aquí con los mantras hay que tener mucho cuidado, porque en el libro de Cómo echar fuera demonios de Doris Wagner, ella menciona que un joven estaba luchando con un espíritu de lujuria y y esa persona había tomado un curso de meditación trascendental y le dieron un mantra. El mantra es una frase que tienen que estar repitiendo constantemente. Y cuando le dieron un mantra de 2 sílabas, entonces le pidió que lo anotara. Y ya después de que lo anotó, se lo llevó una persona de la India y le preguntó qué era este mantra. Y ella ya le dijo que era una asquerosa diosa sexual del hinduismo. Entonces, mientras el joven estaba meditando, según esto, con su mantra, estaba haciendo invocaciones a un espíritu de lujuria. Entonces, son cosas que necesitamos tener mucho, pero mucho cuidado. Eh, Religiones orientales, se van a sorprender la cantidad de religiones que hay. De hecho, por ejemplo, si hablamos de la India tiene más de 7 millones de dioses. O sea, es impresionante. O sea, no solamente adoran a las vacas, adoran a cualquier cosa que se mueva, yo creo. Entonces, hay cosas, ahorita me ha tocado ver, tuve un compañero de trabajo, que este cuate se movía mucho de la nueva era, metafísica, etcétera, etcétera. Es un chamán, o sea, la verdad. Y en el trabajo, él se enojaba mucho conmigo o sea, y yo notaba que era un choque espiritual, o sea, él le chocaba a mi persona. Y luego, pues tantito que se me subía la carne a mí y quería yo picarle también, no necesitaba picarle mucho para hacerle enojar. Entonces, pero yo veía que había un choque espiritual y este cuate tenía maestros que, nada más para que se den una idea, decía que yo lo escuchaba, o sea, y dejaba que él sacara todo porque era la manera que yo veía cómo él estaba metido en esto. Por ejemplo, iba con un curandero y el curandero estaba hablando con él. Y si tenías una enfermedad, el cuate escupía una piedra y determina, por el color de la piedra, él te decía qué era lo que tenía. Y cuando me platicaba todo eso, yo me quedaba así escuchando nada más, o sea, el nivel de, el nivel de cosas que puede hacer el diablo, para engañar a la gente, es impresionante. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. En religiones orientales estamos hablando del yoga. El yoga, es como el empezar, a entrar en eso. Y después viene que el Reiki, vienen tantas cosas. Me ha tocado ver, o bueno, mejor dicho, saber de personas que te sanan,
ellos se conectan con su maestro en la India y el maestro de la India a través de esa persona te está curando. Vil, vil vil demonio. Entonces hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Gurúes, aquí en México hay muchos gurús, o sea, hay que tener mucho cuidado. O sea, no se dejen impresionar de todo esto. Hablando de templos paganos, hay que tener mucho cuidado de dónde estamos entrando, porque nos podemos contaminar. Fíjense, yo viví en la Ciudad de México unos años, pero hubo un tiempo que me sentía muy oprimido y no sabía por qué lloraba, lloraba, lloraba y me sentía muy oprimido. Entonces vine a Monterrey y aproveché y le dije a mi tía, oye tía, ¿puede hacer una oración por mí? Me siento muy oprimido. Y luego empezó a orar y todo. Y luego empezó a orar por los lugares donde entré. Señor, toda la contaminación que él ha traído por los lugares donde él ha estado. Y es que pues, en México entras a tantos lugares que ni sabes dónde estás entrando. De hecho, México está construido sobre Tenochtitlan y hay templos y hay lugares donde hubo sacrificios y ahí están haciendo limpias en plena calle. Entonces tú no sabes por dónde estás entrando. Entonces hay que tener mucho cuidado de dónde estás entrando, de dónde estás, si entras a un templo, por ejemplo, no sé, en alguna región, pues estás entrando al lugar al lugar donde hay un demonio, o sea, o donde se adoró un demonio y ese demonio pues tiene autoridad, poder o está ahí, o sea, claro que te puedes contaminar. Donde hubo, hay ciertas ciudades que tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, la hermana habla de Chichén Itzá, la cultura maya. Hay veces que vemos muchas cosas como culturales, o sea, sí es nuestra historia y todo, pero en esa historia se invocaron demonios, en esa historia se invocaron otros dioses. Y hay veces que cuando hacen esas representaciones están invocando, o sea, de cierta manera pueden estar invocando hacia ciertos dios y estamos participando de esa ceremonia. O sea, son de las cosas que tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. No tomen parte donde hay danzas, donde hay ofrendas. Por ejemplo, lo del Día de Muertos, o sea, es una ofrenda a muertos. O sea, ahí es donde, y miren, muchos van a decir, no, es que la cultura de nuestro país y que no sé qué. Necesitamos tener cuidado de qué cosas participamos, porque podemos estar dando, adoración a un demonio sin saberlo. Bueno, dice, una persona que fácilmente percibe que está siendo oprimida es una persona que tiene mayor sensibilidad espiritual o porque hay personas que son más sensibles a ser oprimidas. Miren, yo viviendo en México, eh, México es una ciudad, o sea, voy a hacer un paréntesis, me encantó vivir en México, o sea, la verdad el clima está delicioso, la comida, ¿no? O sea, la verdad hay muchas cosas muy buenas de la Ciudad de México, pero es una ciudad hipersexualizada, o sea, la verdad se siente un espíritu sexual en el ambiente, pero bien pesado. Entonces, uno, si tienes sensibilidad espiritual, tienes que aprender a apagar el switch, porque imagínate estar recibiendo lo que hay en tu entorno. O sea, la verdad, no podrías. Entonces, tienes que aprender, a apagar el switch o prenderlo cuando Dios te muestre que tienes que hacer algo. ¿Por qué? Porque si no estás recibiendo todo esto y la verdad es muy cansado. Hay personas que, esto es algo que pasa, empiezan a haber demonios por donde quiera, entonces tampoco es el chiste. El Ministerio de Liberación, como les expliqué al principio, es un ministerio a la defensiva y la única manera de que vamos a ir a la ofensiva es para ir a pelear por un alma perdida, para ir a rescatarlo.
O sea, no es de que estemos, tengamos que ir a pelear con los demonios a diestra y a siniestra. Por eso debemos nosotros aprender a apagar ese switch. Yoga. ¿Qué tiene que ver el yoga? Eh, este cuate que les mencioné era maestro de yoga. eh, y así es como, y yo creo que viene siendo como la manera en que atrapan a las personas. Cada posición de yoga es una invocación. eh, y la verdad ha habido tanta ignorancia en muchas partes que hay personas o hay iglesias en Estados Unidos que tienen un yoga cristiano. O sea, ¿cómo puedes decir que hay un yoga cristiano? Estás haciendo invocación con tu cuerpo y haciendo salutaciones a deidades con las posiciones de tu cuerpo. Necesitamos ser muy, pero muy cuidadosos con todo esto. Déjame ver si hay preguntas. Siempre me ha causado dudas si es conveniente entrar a los templos católicos. Eh, hay templos que sí se percibe cierta atmósfera. Yo sí evitaría entrar a esos. Por ejemplo, hay una iglesia en Chignahuapan, Puebla. Es un pueblo mágico. Y cuando me enseñaron no entré yo al templo. O sea, estábamos por fuera porque, pues ya saben que en todos los pueblos, la plaza principal está cerca de la iglesia. Pero cuando me enseñaron, fotos de la virgen que estaba ahí, era una virgen enorme y sí se sentía cierto, ¿cómo se llama? Cierta atmósfera espiritual de opresión en ese lugar. Entonces yo digo, ¿para qué voy a entrar? O sea, ni ¿para qué le andas pegando al vivo? Estás entrando a un lugar donde está un principado, una potestad de la región. Pero si tú me preguntas, me tocó ir a un país, ya después les contaré este testimonio. Me regalaron el vuelo, todo, ya nada más faltó que me pagara el hotel, pero no, ya lo pagamos todo nosotros. Y y la verdad, la iglesia, pues, ya no era un templo, era algo turístico. ¿Por qué? Porque dejó de funcionar esa iglesia. Entonces, hay de lugares a lugares. Eh, sí, dice, una tía llegó un momento que no puede entrar a ningún lugar donde tenía cruces santos, se ponía muy mal. Eso relacionado con lo que comentaron de Padre Switch. Sí, o sea, es así como cuando oras en lenguas, tú decides cuándo orar en lenguas y tú decides cuándo no orar en lenguas. Así también en el sentido espiritual, si tú dejas que todo lo que te está rodeando, eso que viene siendo el discernimiento o la sensibilidad espiritual, esté activada todo el tiempo, la verdad te va a cansar. También donde se siente la presencia de Dios muy fuerte. O sea, son muy sensibles, a la presencia de Dios. Y fíjense, hablando de la presencia de Dios, voy a hacer un paréntesis. Creo que ahorita la gente a veces no sabe distinguir la presencia de Dios de sus emociones. Y, y eso está fuerte. O sea, yo les digo, les enseñaba o lo comentaba con mis hijos porque una vez me estaban preguntando y le digo, hay veces que la presencia de Dios es como un pequeño peso en el ambiente y se me quedan viendo y me dicen, ya te estoy entendiendo. Es como tú puedes sentir físicamente la presencia de Dios a través de como que un pequeño peso sobre ti. Y, y son cosas que uno necesita estar discerniendo. Vamos a darle unos tres más y le dejamos eh, para la otra. Este cuestionario nos vamos a tardar un poquito, ¿eh? Eh, ¿Ha aprendido a utilizar forma de comunicación o control mental?
hay demonios de control mental, de confusión, de dinámicas mentales, etcétera, etcétera. Son cosas que necesitamos echar fuera de nuestras vidas. Y vamos a dejar por último aquí, fueron supersticiosos sus padres, lo es usted. Aquí cuando hablamos de superstición, estamos hablando de brujería o hechicería. Bueno, con esto, vamos a dejarle en el número 12. Dudas, preguntas, comentarios antes de empezar a orar. Creo que cada uno de ustedes tiene alguna cosa que salió en esta noche. Ay, quedó súper claro entonces. Bueno, vamos a orar. Me dijeron de... Ok, ¿por qué no en esta noche empiezas a pedir perdón si hay algún pecado, si hay algo que hayan hecho tus padres o tú lo hiciste? ¿Por qué no pedimos perdón? Vamos a empezar a pedir perdón si hay algo de esto. La segunda, vamos a empezar a renunciar a todo esto y luego les voy a guiar a orar por lo que por aquellos patrones que pudieron estar viendo en sus vidas, ¿ok? ¿Por qué no comenzamos a orar? Padre, dice tu palabra, venid y pongámonos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueran tan rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Queremos pedirte perdón, no solamente por nuestros pecados, sino por los pecados de nuestros padres, de nuestros abuelos o aquellos que nos precedieron. Perdona si en la ignorancia, en su ignorancia, se abrieron puertas en nuestras casas, en nuestras familias. Perdónanos de todo corazón. Dice tu palabra que si confesáramos nuestro pecado, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En esta noche nos arrepentimos de todo pecado de nuestras generaciones. Llámese como se llame el pecado, que en esta noche nos dimos cuenta, te pedimos perdón de todo corazón. En esta noche, Jesús, rocía tu preciosa sangre sobre nosotros. Y en esta hora renunciamos a todo este pecado. Renunciamos a toda esta iniquidad de nuestras generaciones. Y Padre Celestial, en el nombre de Jesús y por la sangre del Cordero, cancelamos toda autoridad legal que el adversario haya querido tener sobre estas áreas de nuestra vida en el nombre de Jesús. Toda autoridad legal del adversario es cancelada, revocada y revertida en el nombre de Jesús y por la sangre del Cordero. Y ahora, si hubo algo de esto que salió en ti, tiene el nombre de Jesús, yo ato, reprendo, arranco, desarraigo, echo fuera de mi vida todo espíritu si hay espíritu de confusión, si hay espíritu de muerte, si hay espíritu de temor, repréndelo, échalo fuera de ti. Todo esto que se te vino, todo espíritu relacionado con el yoga, con la brujería, lo que haya salido en tu vida. En esta hora lo atamos, lo reprendemos, arrancamos, derribamos, desarrollamos, echamos fuera en el nombre de Jesús de cada una de estas vidas. Todo espíritu de confusión, todo espíritu de opresión, todo espíritu de temor, de ansiedad, se va ahora en el nombre de Jesús. No tienen parte ni suerte. Ahora, en el nombre de Jesús, damos un decreto de desarraigo, un decreto de libertad a cada una de estas vidas, a cada una de estas familias ahora en el nombre de Jesús. Ahora sí has tenido patrones de enfermedad, patrones donde ha habido muerte. ¿Por qué no oras de esta manera? En el nombre de Jesús, renuncio a toda herencia espiritual de enfermedad. Y empieza a mencionar las enfermedades, si es alergia, si es cáncer, si es, o sea, patrones en tu familia. En el nombre de Jesús y por la sangre del Cordero, declaro cancelar, revocar, revertida toda herencia de enfermedad y me declaro libre en esta hora.
llámala por su nombre. Si es por ejemplo, muerte temprana, en nombre de Jesús, toda maldición de muerte temprana, en el nombre de Jesús y por la sangre del Cordero, es cancelada, revocada, revertida de mi vida y de todas mis generaciones ahora, en el nombre de Jesús. De alergias, todo lo que sea. En esta hora, en el nombre de Jesús, dulce presencia de Dios, ven a ministrar a los que están orando en este momento. Toda maldición, en el nombre de Jesús y por la sangre del Cordero, es cancelada, revocada, revertida. En esta hora bendigo, Señor, cada vida. Bendigo su casa. Padre, que en esta hora, donde había muerte, haya vida. Donde había tristeza, haya gozo. Donde había confusión, haya claridad de pensamiento ahora en el nombre de Jesús. Que roco tarabaseta catarabastorre barecasto. En varas indarase torres, indarabus orabale castaras, oreme cantos, oremes endiribas tarabasata loboshetos tarabastaras. Aremis enderebus ondoros orobosheto cotarabasatos. En el nombre de Jesús, ahora. Dulce presencia de Dios, ven, 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 por favor. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, muévete donde están cada uno de mis hermanos, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.